Bueno, el evento ya ha ocurrido, la caída se ha presentado. Entender por qué ocurrió es muy importante, pero ante todo saber qué vamos a hacer a partir de ahora. Veamos entonces realmente cómo fue provocado lo que fue esta tormenta perfecta que en realidad se empezó a gestar desde la semana anterior, donde ya habíamos tenido datos de Reserva Federal y también días atrás tuvimos datos de inflación como fue Core PCE, FOMC, posteriormente PMI y para rematar todo ocurre NFP. Pero antes de llegar a la parte de por qué ocurrió esta caída en el SP500, tenemos que ver lo que fue el empuje final. Este empuje final a algo que ya venía sucediendo desde la semana anterior, en donde comentamos a todos ustedes, al menos aquellos que están dentro de nuestro servicio de Premium Trade Radar, comentamos en nuestro Telegram precisamente las ventas en el SP500 desde esta zona. Ahora bien, no sabíamos que se iba a desbocar de esta manera y más por la empujada que presentó el yen. Veamos entonces los argumentos que estuvieron detrás y al final del video estaremos dando entonces las pautas de qué hacer ahora debido a esta información que estás entendiendo y cómo entonces posicionarnos en los mercados para ver cuál podría ser el mejor proceder. Vamos entonces a primera parte. Damos en cuenta de que para entender un poco esto que ha ocurrido con el yen, existe un concepto que se llama carry trade. No voy a explicar el concepto de manera total, pero sí voy a dar una idea genérica de lo que es. Es como si estuviésemos pidiendo prestado en yenes, ya que estos tienen un interés de alrededor de un 0.5, o sea, algo muy mínimo, y convertimos esos yenes en dólares para comprar bonos del tesoro, los cuales se encuentran alrededor de un 4.84. Entonces entendamos allí algo muy interesante que acaba de ocurrir. Estamos pidiendo dinero prestado a un interés diminuto, insignificante, y estamos ahora invirtiéndolo en algo que nos va a dar un retorno casi 4 veces más a lo que hemos tenido que pedir prestado. O sea, 0.5 casi versus a un 5% en bonos del tesoro en dólares es simplemente un gana a gana, una estrategia que aparentemente es perfecta o ideal. Entonces te ganas esa diferencia y listo, ese es el carry trade favorable. Ahora, luego al pagar ese préstamo y regresar eso en yenes, entonces ten en cuenta de que el yen usualmente va cayendo, se deteriora y por ende ahora tienes más yenes debido a que vas a hacer el cambio de dólares a yenes. Como vemos aquí en este gráfico, el dólar yen usualmente tiende a subir. Quiere decir que el dólar está más fuerte que el yen está prácticamente cayendo y lo podemos ver en la parte de abajo con la fuerza relativa del yen de manera general. Si notamos, simplemente es una moneda que tiende a deteriorarse o simplemente a caer respecto a todas las otras monedas del mundo. Entonces aquí tienes una doble ventaja. Uno, sacaste dinero prestado a un interés diminuto y estás ganando casi 5 veces más eso. 2. La moneda con que sacaste el préstamo se deprecia y con la que actualmente estás ganando se aprecia. Entonces, al regresar el préstamo, también estás teniendo ahora más yenes. Entonces, es como un gana-gana por ambos lados. Pero, ¿qué pasa cuando el yen empieza a hacer un ajuste en su política monetaria? Veamos que días atrás, estamos hablando de la semana anterior, julio 30, se empieza a hablar de política monetaria para el yen. Entonces vamos a poner eso en el gráfico que estamos viendo y vamos a poner esa fecha allí. Entonces notemos lo siguiente, estamos hablando de 30 de julio. Por ende, cuando vemos que todo esto ha caído y nos preguntamos, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Aquellos que evidentemente están bien informados, sabemos que venía algo muy irregular con lo que estaba sucediendo en el yen. Si estamos monitoreando los mercados nos podemos dar cuenta de ello. Por ende, cuando hicimos el anuncio de las ventas del SP500, vemos que esto fue después del 30 de julio, donde ya sabíamos algo del yen, donde ya sabíamos cómo estas otras noticias que vamos a mencionar ahora también estaban impactando el mercado. Entonces, como vemos aquí, es un conglomerado, es una tormenta perfecta lo que se
fabricó prácticamente desde la semana anterior a esta. Vamos entonces ahora a la parte del SP500, así vas entendiendo un poco más la dinámica de cómo poder hacer una proyección objetiva y por ende puedas aprovechar lo que estás viendo dentro de nuestro Premium Trade Radar en nuestro Telegram. Veamos entonces qué había ocurrido para el SP500 la semana anterior. Veamos que las fechas de Core PCE, que es un dato muy importante para la medición de la Reserva Federal en cuanto a subir o bajar las tasas de interés, vimos que eso fue el 26 de julio. De allí el mercado queda muy lateral, ¿verdad? Hasta que llega Reserva Federal, que vendría a ser aquí. Cuando llega Reserva Federal, no hubo ningún cambio en tasas de interés, todo se mantuvo normal. Para este momento, ni Core PCE ni FOMC, Reserva Federal, habían entregado ninguna sorpresa. O sea, todo estuvo dentro de lo normal. Es algo muy importante tener en cuenta y más aquellos que ya conocen de nuestra capacitación saben que el efecto sorpresa en datos económicos tan relevantes como estos son los que realmente pueden empezar a causar una tendencia. Y de allí vemos que posteriormente llega PMI y aquí ya tenemos, para el 1 de agosto tenemos muchos datos sobre la mesa. Uno, lo recientemente ocurrido el 30 de julio con el yen. De allí ya habían salido los datos más importantes de Estados Unidos y estábamos en una zona en donde si analizamos en la parte inferior, tratando de ver el mercado de manera global, aquí tenemos algunos de los commodities. Y miremos cómo los commodities prácticamente desde esta fecha eran cayendo. Los commodities usualmente nos ayudan a tener la referencia al sentimiento de mercado. Y veíamos que los commodities nada más eran en caídas lo que se encontraba. Lateralizaban un poco y a pesar de que el SP500 subió, notemos que los commodities no acompañaron en absoluto. Entonces allí hubo otro de nuestros conceptos institucionales, lo cual es una divergencia entre el sentimiento global a través de la medición de los commodities y sentimiento local respecto al sentimiento del mercado en el caso del SP500. Hay una disparidad. Entonces, como vemos, cuando empieza nuevamente el SP500 a caer, a acompañar ahora sí al mercado en general con el sentimiento de los commodities, aquí se alinea todo, ¿verdad? Aquí se alinea de que ya salieron los datos importantes para Estados Unidos, ya salió idea de política monetaria para el yen y ya los commodities venían cayendo y el SP500 ahora sí está acompañando. Ahora, basado en lo que acabas de escuchar, ¿crees que esta caída era muy difícil de proyectar y por ende muchos de ustedes aprovecharon gran parte de ello? O sea, esta caída, no vamos a decir ahora la presión que hubo con los yenes para el fin de semana prácticamente iniciando los mercados, pero gran parte de esta caída basada en lo que acabo de explicarte tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando llega luego NFP? NFP sí trajo sorpresa y vemos que efectivamente, vamos a analizar acá, el desempleo aumentó. Entonces aquí, además de ya tener los datos más recientes, ¿verdad? Con Core PCE, FOMC, política monetaria para el yen, ahora tenemos el efecto de que también hay una posible recesión en Estados Unidos. Bueno, ese es un tema de recesión, es como un mito ya. Siempre ha estado muy cerca de estar, cambian el significado de que es recesión y nunca se termina de aceptar. Pero bueno, en este caso simplemente es como la estocada final. Es decir, bueno, además de todo lo que acabo de explicar, el desempleo realmente está aumentando. Entonces, luego llega y pasa lo de los yenes, que es lo que causó una depresión fuertísima. Entonces, ¿todo esto se hubiese podido tomar? No, pero gran parte de ello, muchos de ustedes lo tomaron, acompañados con nuestra guía dentro de nuestro servicio de Premium Trade Radar, donde efectivamente se comentó esta caída. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo quedan los mercados bursátiles para este momento? Y es allí donde va a regresar a este gráfico. Vamos entonces a mirar lo siguiente. Vamos ahora a mirar cómo va a quedar el SP500, que sería el índice principal de Estados Unidos. Y notemos lo siguiente. En este gráfico diario, después de esta caída tan monumental, lo que se encuentra es que el SP500 está ahorita en un retroceso muy importante, en una área que se conoce con el nombre de parabólico, ¿verdad?
Es una área en donde vemos que hay un trabajo entre el 0,618% y 0,79%. Esto usualmente genera una base. También recordemos que vienen elecciones presidenciales. El mercado no debería de seguir cayendo solamente para mantener la fachada de que pues la economía está muy bien y darle esa ayuda a su actual presidente o al menos al partido que lo representa para que entonces puedan ser reelegidos. Usualmente es una tendencia que le llaman seasonality o estacionalidad, donde el mercado tiende a subir cuando hay elecciones presidenciales. Entonces, una caída monumental ahora mismo, ¿verdad?, no sería lo más apropiado, quizás lo que la Reserva Federal va a querer dar a mostrar al mundo en este instante. Así que lo más probable es que vayan a querer mantener esta zona en el S&P 500. Es más, si llegase nuevamente a estos bottoms, ¿verdad?, los mínimos, quiebra y recupera, seguiríamos estando con la presión alcista. Ahora, si yo a esto le sumo algunas posibilidades con uno de los mercados o paridades que tienen commodity como dólar CAD, en dólar Canadá estamos viendo que hay una zona muy interesante en la cual tenemos un patrón bastante conocido por todos nuestros alumnos y amigos de YouTube o de Telegram, que es el patrón de caída libres con el llamado Free Fall 1C. Si el dólar CAD empieza a entrar a estos niveles, lo más probable es que genere una corrección profunda. Por ende, con cierta correlación indirecta que tienen ocasionalmente, podría entonces hacer de que el S&P 500 se estacionase y subiera. Entonces, por esa razón, esta caída en particular, que ha sido un tanto pues, precipitosa, tiene los argumentos que aquí acabas de entender, pero también debido a cómo nos encontramos con esto de la estacionalidad, evidentemente entonces tenemos que saber en dónde estamos ubicados. Así que basado aquí a lo que acabo de explicar para S&P 500 y posteriormente en otro video pues estaremos hablando de cripto también debido a las correcciones que se han presentado. En esta zona donde nos encontramos es una zona de estar monitoreando muy interesantemente porque se puede generar nuevamente una tendencia bastante amplia. Así que estaremos monitoreando los mercados, viendo cómo se encuentran ciertas noticias y más ahora con lo que está ocurriendo entre Irán e Israel, que tanto va a afectar si realmente esto se llega a concretar, para entonces ver realmente si se va a poder participar en el S&P 500, en el petróleo, en el oro o en cripto. Es algo que estaremos dejando en claro, como siempre, a nuestra comunidad de Premium Trade Radar a través de nuestro Telegram. Así que muy al pendiente de estas actualizaciones y por lo pronto en este video han aprendido, diría, demasiado. Si lo revisas en varias ocasiones, te darás de cuenta todos los puntos y aspectos importantes que se tocaron para la proyección de ventas que muchos de ustedes recibieron y participaron y sus razones, y la proyección que estaremos trabajando a partir de ahora basado en las condiciones actuales. No siendo más en este video, nos vemos en una próxima actualización.